El KC-135, estratocisterna, se desplaza a través de la densa oscuridad de la estratosfera superior, una mole de metal y combustible que desafía las leyes de la física en un entorno donde la temperatura exterior desciende a niveles que congelan cualquier rastro de humedad de forma instantánea. Esta aeronave, derivada del diseño original del 707, ha servido como la arteria vital de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante más de 6 décadas, permitiendo que el poder aéreo se proyecte a distancias globales sin la necesidad de aterrizar en territorios intermedios. En esta misión específica, el gigante se enfrenta a condiciones climáticas extremas que ponen a prueba no solo la integridad estructural del fuselaje, sino también la pericia de una tripulación entrenada para la precisión absoluta bajo una presión asfixiante. El cielo sobre el Océano Pacífico Norte está convulsionado por una tormenta de proporciones históricas, donde los vientos cruzados superan los 200 km por hora y la turbulencia de aire claro sacude la estructura de la aeronave con una violencia que recuerda a un terremoto en pleno vuelo. A pesar de este caos atmosférico, el KC-135 debe mantener una posición estable, pues en su cola se encuentra el brazo extensible metálico, una lanza de transferencia de combustible que debe conectarse con un caza que se aproxima rápidamente por detrás. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. El operador de la pértiga, ubicado en una posición boca abajo en la parte trasera del avión, observa a través de una ventana reforzada cómo un grupo de aviones de combate se materializa entre las nubes cargadas de electricidad estática. Estos cazas están operando en el límite de su reserva de combustible, y un fallo en la conexión significaría la pérdida inevitable de la aeronave o la necesidad de un salto de emergencia sobre aguas gélidas. La operación de reabastecimiento en vuelo es una danza delicada y peligrosa que requiere que dos objetos que pesan decenas de toneladas se unan mientras viajan a 800 km por hora. El sistema de navegación inercial y el radar de búsqueda meteorológica del KC-135 trabajan a su máxima capacidad para encontrar un corredor de aire lo suficientemente estable para realizar la maniobra. En el interior de la cabina de mando, el piloto y el copiloto luchan con los controles para compensar las ráfagas que intentan desviar al cisterna de su curso preestablecido. Los 4 motores de turbina de derivación CFM56 rugen con una potencia controlada, ajustando sus revoluciones milimétricamente para mantener la velocidad exacta requerida por el receptor. No hay margen para el error. Cada litro de combustible transferido es una extensión de la soberanía y la seguridad nacional. La comunicación se realiza mediante señales luminosas bajo el fuselaje para mantener el silencio de radio y evitar que cualquier emisión electromagnética delate la posición de la formación ante radares enemigos. El sistema de luces de dirección ayuda al piloto del caza a posicionarse en la caja de seguridad, una zona tridimensional invisible donde el contacto es posible. Las condiciones extremas añaden una capa de complejidad técnica conocida como el efecto de onda de choque, donde el aire comprimido entre las dos aeronaves crea una fuerza de repulsión que los pilotos deben vencer con ajustes constantes en el mando de gases. La pértiga de reabastecimiento, controlada por pequeñas superficies aerodinámicas similares a alas, lucha contra el hielo que se acumula en sus juntas. El operador debe ser extremadamente cuidadoso para no golpear la cabina del caza, lo que resultaría en un desastre catastrófico. En este momento, el KC-135 no es solo un avión de transporte, sino una gasolinera volante que desafía a la naturaleza para cumplir una misión que comenzó hace miles de kilómetros y que aún tiene un largo camino por delante antes de llegar a su destino final. La resistencia de los materiales. Desde el aluminio de alta resistencia hasta los sellos de polímero de los tanques integrales, se ve llevada al límite absoluto por las fluctuaciones térmicas. A medida que el primer caza termina su carga y se desprende con un giro brusco hacia el ala izquierda, el siguiente piloto de la formación se aproxima, enfrentándose a la estela de turbulencia generada por los motores del cisterna. El KC-135 transporta cerca de 90.000 kilogramos de combustible de aviación, distribuido en una serie de celdas que deben ser equilibradas constantemente por el sistema de gestión de fluidos para mantener el centro de gravedad del avión dentro de los límites operativos. Si el peso se desplaza de forma irregular, el avión podría entrar en una pérdida de sustentación de la que sería imposible recuperarse a esa altitud y con esa carga. La fatiga del metal es una preocupación constante para los equipos de mantenimiento en tierra, pero en el aire, la preocupación es la supervivencia inmediata. La tormenta eléctrica que los rodea genera el fuego de San Telmo,
pequeñas descargas de plasma azul que bailan sobre el parabrisas de la cabina, un recordatorio visual de la carga eléctrica que satura la atmósfera. A pesar de esta visión espectral, la tripulación mantiene la calma siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos por el Mando de Movilidad Aérea. La importancia estratégica de esta operación radica en que permite que los Estados Unidos mantengan una presencia constante en zonas de conflicto o de interés geopolítico sin depender de bases extranjeras que podrían estar cerradas por motivos políticos o ataques militares. El KC-135 es el multiplicador de fuerza por excelencia. Sin su presencia, el alcance de los cazas se vería reducido a una fracción de su capacidad actual, limitando las opciones de respuesta rápida ante crisis internacionales. A medida que la misión avanza y el combustible fluye a través de las mangueras reforzadas, la aeronave se vuelve más ligera y, por ende, más susceptible a las turbulencias, lo que exige que el piloto ajuste la sensibilidad de los mandos de vuelo. Es un equilibrio dinámico donde cada variable cambia cada segundo. El sudor corre por la frente del operador de la pértiga mientras guía el receptáculo hacia la válvula de llenado del último caza, cerrando un ciclo de precisión mecánica y coraje humano que define la aviación militar moderna. Una vez que el último avión ha sido reabastecido, el KC-135 retrae su brazo de transferencia y comienza un ascenso pronunciado para buscar corrientes de aire más favorables y menos densas, con el objetivo de optimizar lo que queda de su propia reserva de combustible para el regreso a la base de operaciones avanzada. La estructura del avión cruje bajo la presión del cambio de altitud, pero los ingenieros de Boeing diseñaron esta máquina para soportar castigos que pocos aviones civiles podrían tolerar. El éxito de la operación en estas condiciones extremas es un testimonio de la formación continua y de la fiabilidad de una plataforma que, a pesar de su edad cronológica, ha sido actualizada con aviónica digital de última generación, sistemas de comunicación por satélite y defensas contra misiles infrarrojos. Al aterrizar, el equipo de mecánicos inspeccionará cada centímetro del fuselaje en busca de daños por granizo o rayos, preparando al gigante para su próxima salida, porque en el mundo de la defensa global, el descanso es un concepto inexistente, y el KC-135 siempre debe estar listo para alimentar a las águilas de acero de la nación. La travesía del KC-135 Estratocisterna continúa en medio del fragor de los elementos, donde la visibilidad se ha reducido a niveles mínimos debido a la formación de cristales de hielo que golpean el fuselaje con un sonido metálico persistente. En este entorno, el sistema de gestión de combustible se convierte en el protagonista silencioso de la operación. Las bombas de transferencia, que operan con una presión hidráulica constante, deben mover miles de litros por minuto desde los tanques situados en las alas y en la parte inferior del fuselaje hacia la línea central que alimenta la pértiga de reabastecimiento. Cada movimiento del fluido altera la masa total del avión, lo que obliga al sistema de control de vuelo automático a realizar correcciones microscópicas para evitar que la nariz del avión se desvíe incluso un grado de su trayectoria. Los pilotos de los cazas receptores, que vuelan a escasos metros de la estructura del cisterna, dependen enteramente de que esta plataforma sea una roca de estabilidad en un océano de aire turbulento. La tensión en la cabina es palpable. Los tripulantes utilizan sistemas de visión nocturna de alta definición para atravesar la oscuridad, permitiendo que la operación de reabastecimiento bajo condiciones extremas no se detenga ante la ausencia de luz solar o la presencia de nubes de ceniza volcánica o polución atmosférica severa. Dale like, suscríbete y comparte. A medida que el combustible fluye, el peso del KC-135 disminuye drásticamente, lo que afecta su velocidad de pérdida de sustentación. El oficial de navegación debe recalcular constantemente las tablas de rendimiento, asegurando que el avión mantenga la velocidad aérea necesaria para que los cazas, que a menudo tienen velocidades de aproximación muy diferentes, puedan acoplarse de forma segura. Si el cisterna vuela demasiado lento, los cazas entrarían en una configuración de vuelo inestable. Si vuela demasiado rápido, la pértiga de reabastecimiento podría sufrir daños estructurales por la resistencia del aire. Es una coordinación perfecta entre la física del aire y la ingeniería de precisión. Los sistemas de alerta de proximidad de aeronaves y los radares de vigilancia secundaria están configurados para detectar cualquier otro tráfico aéreo en la zona que pueda interferir con la operación, creando una burbuja de seguridad alrededor de la formación.
En las bases de mando en tierra, los satélites de comunicación reciben actualizaciones en tiempo real sobre el estado de la misión, enviando datos sobre la telemetría del motor y la cantidad exacta de combustible restante a los centros de operaciones globales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El mantenimiento de la integridad estructural del KC-135 es una tarea heroica de los equipos de tierra, pero en el aire es la responsabilidad del ingeniero de vuelo supervisar que los sistemas eléctricos no sufran sobrecargas debido a la humedad extrema o a los impactos de rayos. La aeronave está protegida por una jaula de conductividad que dispersa las cargas eléctricas a través de descargadores de estática situados en las puntas de las alas y en la cola, evitando que la energía dañe los sensibles sistemas de navegación por satélite GPS o las computadoras de misión. En la parte posterior, el operador de la pértiga utiliza palancas de mando electrónicas para luchar contra el viento que intenta sacudir el brazo metálico fuera de su eje. La conexión entre el cisterna y el receptor es una unión física que transmite no solo combustible, sino también una enorme cantidad de energía estática acumulada, la cual debe ser neutralizada mediante cables de toma de tierra integrados en el receptáculo antes de que comience el flujo de líquido inflamable. Este detalle técnico es la diferencia entre un reabastecimiento exitoso y una explosión devastadora en pleno vuelo. A pesar de los desafíos, el diseño del KC-135 ha demostrado una resiliencia asombrosa. Los motores CFM56, conocidos por su eficiencia y baja emisión de ruido, proporcionan el empuje necesario para superar las corrientes ascendentes de la tormenta. Estos motores son capaces de ingerir grandes cantidades de agua y granizo sin sufrir una parada de llama, lo que garantiza que la aeronave tenga la potencia necesaria en el momento más crítico. La tripulación, protegida por sistemas de control ambiental que mantienen una presión de cabina estable a pesar de las variaciones extremas de altitud, opera con una disciplina que solo se logra tras miles de horas de simulación y práctica real. Cada miembro sabe que su labor es el eslabón fundamental en la cadena que permite que la proyección de poder aéreo sea una realidad constante. La operación termina cuando el último avión de combate se aleja, iluminando brevemente la oscuridad con sus motores de postcombustión, dejando al cisterna solo en el vasto firmamento, listo para iniciar el largo y solitario descenso hacia la seguridad de la pista de aterrizaje, habiendo cumplido una vez más con su deber en las condiciones más hostiles imaginables. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.